Ana Catalina Emmerich, Visiones y revelaciones completas. Segunda parte, Visiones generales. Capítulo tercero, Visiones de la Santísima Trinidad y del Santísimo Sacramento. Cuadro número 7. 7. Cuadros de la vida de San Antonio de Padua. 13 de junio del año 1819. Vi a este santo que tenía un aspecto muy noble y distinguido. Era alto y esbelto. Me recordaba a San Francisco Javier. Era su cabello negro, la nariz aguileña, dulces y oscuros sus ojos, la barba poco poblada y partida, el color de su rostro blanco y muy pálido. Vestía hábito pardo, con esclavina, pero no del todo igual a la que usan ahora los franciscanos. Todo en él respiraba vida y ardor, y era al mismo tiempo muy dulce y afable. Vi a San Antonio entrar, poseído de celo, en un zarzal, a orillas del mar, y subir a un árbol cuyas ramas se extendían mucho. Le vi trepar de rama en rama, y apenas llegó a lo alto, vi que el mar inundó el zarzal, y que todos los árboles se quedaron en medio de las aguas. Vi que una multitud increíble de peces, grandes y pequeños, de las formas más variadas, como también toda clase de animales acuáticos, vinieron con las aguas, y sacando la cabeza con gran tranquilidad, miraban al santo y le escuchaban. Después de algún tiempo, el santo los bendijo con su mano, y el mar se retiró de nuevo, llevándose con las aguas a los peces. Habiendo quedado muchos en seco, el santo se bajó del árbol y los empujó hacia las aguas que se iban retirando. Todo lo que sucedía en aquel bosquecillo era en medio de la noche, pues por doquier reinaba la oscuridad. Solo donde se hallaba San Antonio había luz. Vi a San Antonio caminando a orillas del mar. Después de haberse arrodillado, se volvió hacia una iglesia que había lejos de aquel lugar, teniendo el espíritu elevado en consideración del Santísimo Sacramento. En el mismo instante, vi a esta iglesia a gran distancia y al Santísimo Sacramento en el altar, y vi allí la oración del santo. Vi a un hombre viejo, jorobado, de corta estatura y de rostro repugnante, acercarse corriendo detrás del santo. Llevaba un hermoso canastillo redondo, entretejido en blanco, cuyo fondo y borde eran de otros colores. El canastillo estaba lleno de flores hermosas bien colocadas. Queriendo aquel hombre dar las flores al santo, le tocó. Pero el santo no veía ni sentía nada, pues seguía inmóvil en oración, contemplando al Santísimo Sacramento. Entonces vi que el viejo dejó el canastillo con las flores y se fue. Me pareció que la iglesia lejana se acercaba a San Antonio, que seguía en oración, y que del Santísimo Sacramento salió un pequeño ostentorio, el cual, atraído por el santo, que se hallaba en éxtasis, se movía como un torrente de luz hacia él, y se detenía en su presencia a cierta distancia, suspendido en el aire. Vi que del ostentorio salió el niño Jesús, sumamente hermoso y amable, que se sentó en el hombro del santo y comenzó a acariciarle. Después de algún tiempo el niño volvió al ostentorio, y éste al tabernáculo, sobre el altar de la iglesia lejana, que ahora estaba próxima. Vi que el santo no recogió las flores. Luego me pareció verle de repente en la ciudad, en cuyas cercanías está edificada aquella iglesia. Vi a San Antonio en una especie de plaza de torneos, en una ciudad a orillas del mar, disputando con muchas personas, especialmente con un hombre violento y colérico que le dirigía frases punzantes. Me pareció como si ambos determinasen algo entre sí, y que San Antonio, sacando con viveza y santo celo las manos de debajo del hábito, en ademán de confirmar lo que había dicho, se abrió paso entre la multitud y salió de allí. Era aquel lugar una pradera poblada de árboles, cerca de un muro, junto a la ciudad y no lejos del mar. Estaba llena de personas que paseaban o estaban oyendo al santo. Entonces tuve otra visión. Vi a San Antonio que celebraba misa en una iglesia, y vi un largo camino que iba desde la iglesia hasta las puertas de la ciudad, llenos de gente que esperaba. Vi al hombre que había disputado violentamente con San Antonio conducir a la ciudad un buey muy grande de largos cuernos. Entre tanto se acabó la misa, y el santo salió a la puerta de la iglesia, llevando en la mano una hostia consagrada. En aquel momento no fue posible sujetar al buey,
se le escapó al que lo conducía y se lanzó rápidamente en dirección de la iglesia. Le siguió su conductor corriendo y con él muchos otros. Fue tanta la confusión que muchas mujeres y niños cayeron al suelo, pero no fue posible alcanzar al animal. Cuando llegaron a la iglesia, los que le iban siguiendo le hallaron postrado en tierra con el cuello extendido e inclinado hacia el Santísimo Sacramento, que San Antonio, parado en la puerta de la iglesia, estaba presentando al pueblo. Entonces el hombre ofreció comida al buey, pero el animal ni comió lo que le presentaban, ni dejó su actitud postrada. A la vista de este prodigio, el hombre y todo el pueblo con él se postraron en tierra y reconocieron y adoraron al Santísimo Sacramento. Entró luego San Antonio llevándole consigo a la iglesia, y con él entró la multitud. Recién entonces se levantó el buey, y conducido de nuevo a la puerta de la ciudad, tomó con ansia el alimento que le habían presentado. Vi que cierto hombre se acusó ante San Antonio de haber golpeado con el pie a su propia madre. Más tarde vi a este hombre tan contrito, después de oír a San Antonio, que quería cortarse la pierna con la que había ofendido a su madre. Vi que el santo se le apareció repentinamente y le sujetó la mano con la cual intentaba llevar a cabo su propósito. 8. La fiesta del Corpus Christi y Juliana de Lieja. Julio 15 del año 1819. Continué mi oración al Santísimo Sacramento y fui arrebatada en espíritu a la iglesia donde se había celebrado por primera vez en la tierra la fiesta del Corpus Christi. La construcción de esta iglesia es antigua y antiguos eran sus cuadros, pero no me pareció a mí antigua ni desusada. Entraba en ella una espléndida claridad. Me arrodillé delante del altar mayor. El sacramento no estaba en la custodia, sino en el tabernáculo, en un copón que tenía una cruz encima. De este copón redondo se podía sacar un pedestal con 3 visiones. La superior contenía varios vasos pequeños con óleo santo, la del medio, un vaso con hostias consagradas, y la inferior, un frasco brillante como la madreperla, en la que había algo como vino. Junto a esta iglesia se veía un claustro con muchas piadosas vírgenes, y al lado una casita donde vivía una doncella muy piadosa llamada Eva. Tenía esta joven en su habitación una ventana desde la cual, estando abierta, podía ver, de día y de noche, en el altar mayor, el Santísimo Sacramento, del cual era muy devota. No estaba vestida de religiosa, sino más bien de peregrina. Procedía de otro lugar, y aunque era de familia acomodada, había ido allí a vivir devotamente junto al Santísimo Sacramento. Vi, además, en las cercanías de aquella ciudad un monasterio en lo alto de una montaña. No estaba edificado como los demás monasterios, pues este consistía en muchas casitas juntas. Vi también allí, en calidad de religiosa, a la bienaventurada Juliana, que fue ocasión de la fiesta del Corpus Christi. La vi vestida con su hábito ceniciento vagar por el jardín, con suma inocencia, en contemplación ante las flores. La vi arrodillada ante un lirio, sumergida en celestial contemplación de la pureza. La vi hacer oración por el encargo que había recibido de que se introdujese la festividad de Corpus Christi. Estaba muy afligida, y vi que le fue mostrado otro sacerdote a quien debía contar sus revelaciones, pues el anterior, a quien las había comunicado, no la había escuchado. Al punto vi a lo lejos, mientras ella oraba, la figura del Papa en oración, y vi que este pontífice, movido por una visión, se propuso introducir esta festividad en la iglesia. En medio de estas visiones me hallaba yo siempre en la iglesia ante el Santísimo Sacramento del altar, y veía salir de él un dedo resplandeciente que después se convertía en una mano. Luego vi delante de mí un muchacho luminoso, enteramente cubierto de perlas, que me decía: «Mira, todas estas perlas están aquí y ninguna de ellas se pierde.
todos pueden recogerlas. Los rayos que salían de este muchacho iluminaban el mundo entero. Entonces di gracias y reconocí en esta imagen que el Santísimo Sacramento había venido poco a poco con todas sus gracias a ser objeto de la adoración de los fieles. A eso del mediodía vi, en un país hermoso, que 5 anchas zonas de luz con los colores del sol formaban una gran cúpula en el horizonte. Estas zonas salían de 5 grandes ciudades, como partes del arco iris, a través del azul del cielo, y se cerraban formando una cúpula encima del centro de aquel hermoso país, sobre la cual se veía el Santísimo Sacramento, en medio de indecible esplendor, sobre un trono, en una custodia maravillosamente adornada. Vi subir y bajar por los 5 arcos innumerables ángeles, como si desde aquellas ciudades fuesen al Santísimo Sacramento, y desde el Sacramento tornasen a ellas. No es posible explicar la solemnidad, el consuelo y la piedad que había en todo este cuadro. ¡9! Ve otra figura de la Santísima Trinidad. Vi a los 24 ancianos sentarse en preciosas sillas alrededor del trono. Unas tenían arpas, otras incenciarios, y cantaban e incensaban. Y vi una aparición descender oblicuamente desde lo alto sobre el trono, semejante a un anciano con triple corona y un manto amplio extendido. En su frente había una luz triangular y en ella un espejo de todo lo que se veía alrededor. Parecía que todas las cosas enviaban allí su imagen o la recibían de él. De su boca salía una ráfaga luminosa en la cual vi escritas muchas palabras. Pude conocer letras y números y los vi con claridad, pero los he olvidado. Algo más abajo delante de su pecho vi a un joven crucificado que resplandecía indeciblemente. De sus heridas, que eran grandes glorias, salían ráfagas luminosas, cuyos colores eran los del arco iris. Estos rayos luminosos cercaban a todos los santos con un gran anillo, y las diferentes glorias de los santos tenían, según sus diferentes colores, una parte en este torrente de luz, y se reflejaban en él de un modo indescriptible con orden y libertad. Vi caer hacia la tierra, desde los torrentes de luz que salían de las heridas, una lluvia de gotas de diferentes colores, que eran como piedras preciosas. Todas estas cosas encerraban profundo sentido y verdad, pues conocí el valor, la virtud, los misterios y los colores de las piedras preciosas y de todos los colores en general. Entre la cruz y el ojo triangular de la frente, vi al Espíritu Santo en forma de aparición alada, hacia la cual se dirigían los rayos de luz que brotaban de la cruz y del ojo. Algo más abajo, delante de la cruz, vi a la Santísima Virgen y a muchas vírgenes alrededor de ella, y hacia la mitad de la altura de la cruz, un círculo de pontífices, apóstoles y vírgenes. Todas estas apariciones y todos los santos y los innumerables ángeles estaban en amplios círculos, en constante movimiento, con perfecta unidad y variedad. La visión fue por lo demás mucho más rica y mayor que el cielo lleno de estrellas, y al mismo tiempo muy clara. Pero yo no puedo describirla. Participa en una procesión del Santísimo Sacramento y ve a espíritus celestiales tomando parte en la ceremonia. Así llegué, por último, a cierto lugar donde se celebraba una procesión y al mismo tiempo vi en diferentes lugares otras procesiones. En aquella a la cual yo me incorporé, iba la mayor parte de las personas cuyas penas llevaba yo sobre mis hombros. Vi con admiración que iban cantando y que de su boca salían los mismos colores de los rótulos que yo llevaba. Al Santísimo lo vi rodeado de ángeles y de otros espíritus.
todos con gran magnificencia y esplendor. El Santísimo tenía forma de niño del todo transparente, en medio de un sol esplendoroso. Lo que he visto es inefable. Si los que llevaban y acompañaban el Santísimo Sacramento hubieran visto lo que yo veía, se habrían echado al suelo con temor y asombro, y no habrían podido seguir llevándolo y acompañándolo. Yo lo adoré y le ofrecí mi carga. Entonces me pareció que la procesión entraba en una iglesia que surgió como del aire, rodeada de un jardín o cementerio. Había allí todo género de flores raras sobre los sepulcros, azucenas, rosas blancas y rojas, y margaritas blancas. De la parte oriental de esta iglesia salía cercada de infinito resplandor una figura sacerdotal que parecía la del Señor. Muy pronto se acercaron a aquella figura 12 varones resplandecientes, y en torno de ellos otros muchos. Yo estaba en buen sitio y podía verlo todo muy bien. Entonces salió de la boca del Señor un pequeño cuerpo luminoso, que muy pronto creció y tomó forma más determinada, y reduciéndose de nuevo, tomó la de un pequeño niño resplandeciente, y penetró en la boca de los 12 que estaban alrededor y de los demás. Esto no era un cuadro histórico como el que vi el Jueves Santo, donde el Señor estaba sentado a la mesa con los 12 apóstoles, pero me traía a la memoria lo mismo. Aquí estaban todos ellos brillando y resplandeciendo. Se celebraba el oficio divino. Era una solemnidad de la iglesia. El templo estaba lleno de una muchedumbre inmensa de fieles, unos sentados, otros de pie, o cerniéndose en el aire, o llevados en sillas y gradas puestas unas sobre otras, las cuales, sin embargo, no puedo decir que fuesen reales. Estaban compuestas de cierta materia, pues cada uno podía verlo todo sin dificultad. Entonces vi en la mano del Señor una forma en la cual entró aquel cuerpo pequeño y resplandeciente que salía de su boca. Y vi a esta forma tomar una figura claramente delineada, resplandeciente y como circundada de una casa adornada espiritualmente. Era el sacramento del altar, en la custodia, como objeto de adoración. El Señor siguió pronunciando su palabra viva, y el cuerpo luminoso penetró infinitas veces, eternamente uno y el mismo en la boca de todos los que estaban presentes. Entre tanto había yo dejado por un breve rato mi fardo, y recibí también el manjar celestial. Cuando tomé de nuevo mi carga, vi a una multitud de hombres, cuyos fardos estaban tan sucios, que yo no quería tomarlos. Supe que aquellos hombres tenían que ser aún castigados con rigor, y después juzgados según la penitencia que hubiesen hecho. No me causaron compasión. Vi continuar y concluir aquella solemnidad, y me pareció como si hubiese visto hombres destinados a despertar con nuevas fiestas el sentimiento muy adormecido del amor que debemos al maravilloso misterio de la continuación de la presencia de Dios sobre la tierra. Aquella capilla donde primeramente descansé estaba en un monte, del modo como siendo yo niña había visto estaban los primeros altares y tabernáculos de los cristianos. Era el símbolo del sacramento en tiempo de las persecuciones. El cementerio significaba que los altares del sacrificio incruento estaban sobre los sepulcros y reliquias de los mártires, y que después eran las iglesias edificadas sobre ellos. Aquella iglesia tenía la forma de un templo festivo espiritual y celestial, que tenía ante el altar un candelabro de muchos brazos. Vi las solemnidades de este sacramento celebradas por los antiguos cristianos, por los presentes y por los muchos de los que han de venir. Y supe de cierto que esta solemnidad despertaría una nueva vida en el seno de la Santa Iglesia. (11) ¿Cómo se venera al Santísimo Sacramento? 30 de mayo del año 1820. Sentí de nuevo que los dolores llovían sobre mí, como flechas agudas y muy sutiles.
En lo interior me atravesaban como tenues hilos de plata. Además, tuve que llevar y arrastrar a tantas y tantas personas que yo me sentía oprimida y aplastada, y no tengo en mi cuerpo hueso alguno que no sienta como deshecho y pulverizado. Cuando despierto encuentro mis manos torcidas en el dedo medio, y rígidas y contrahechas. He sentido durante toda la noche grandes dolores en mis llagas. He visto muchos cuadros del descuido y de la frialdad en la veneración del sacramento, y cómo es recibido casi por simple costumbre, y a veces malamente. Vi a muchas personas ir a confesarse con pésima preparación. Ante todo cuadro que me era mostrado, yo imploraba al Santísimo Sacramento misericordia y luces para los culpables. Fui llevada por mi guía a todas las iglesias principales de mi patria, y en todas partes he visto cómo se conserva el Santísimo Sacramento. La iglesia de Münster, situada junto al río, era el lugar donde mejor se le honraba. En torno de estas iglesias he visto muchas veces fango y terrenos pútridos, en los cuales vi a las personas quedar presas y enfangadas, y yo tenía que sacarlas y lavarlas, y a menudo llevarlas, como podía, sobre mi espalda hasta el confesionario. Mi guía me traía siempre nuevos trabajos y me decía, ánimo, sufre también por estos y por estos otros. Entre tanto yo me sentía tan reducida a la miseria que lloraba a veces como una niña, pero no quedaba sin consolación. Vi en múltiples formas los maravillosos efectos del Santísimo Sacramento, cómo se difundía luz sobre todos los adoradores y aún para los que no pensaban ni se ocupaban del sacramento. Veía ventajas y provechos por solo encontrarse cerca. Al fin llegué a esta iglesia y vi al peregrino atravesando el cementerio y pensando en los difuntos. Esto me alegró y pensé, ahora vendrá junto a mí. San Francisco de Sales, Santa Juana Francisca de Chantal, San Agustín y otros santos me consolaban. He visto cómo pude mitigar y sanar muchos dolores, y que yo sufría en unión con los dolores de Jesús. XII. El celo del Papa San Seferino en la ordenación de los sacerdotes y el decoro de la misa. He visto al Papa San Seferino, el cual hubo de padecer grandes contradicciones de muchos cristianos y de los herejes, a causa de su celo por la dignidad del sacerdocio. Le vi mostrar mucho rigor en la admisión de los que se presentaban para ser ordenados, probándolos en lo fundamental y desechando a muchos. Vi que una vez entre los muchos que aspiraban al sacerdocio, solo admitió a 5. Le vi disputar muchas veces con los herejes que desenvolvían pergaminos hablando violentamente y rompían los escritos pontificios. Exigía que los sacerdotes fueran obedientes y los enviaba a diferentes lugares. A los que no obedecían les quitaba los cargos. Vi que una vez envió a uno que todavía no era sacerdote, creo que al África, donde luego fue obispo y gran santo. Era este amigo de San Seferino y llegó a ser muy célebre. Vi que este mismo papa quiso que los cristianos le trajesen de sus casas objetos de plata y que quitó los cálices de madera de las iglesias y les dio cálices de plata. Vi también que las vinajeras eran de vidrio transparente. Él mismo usó para sí vasos de madera, pero viendo que muchos se escandalizaban de esto, los hizo dorar en parte, todo lo demás se lo dio a los pobres. Vi que contrajo una deuda para ayudar a cierta familia pobre con la cual no le unían vínculos de parentesco. Vi que una mujer, parienta suya muy cercana, le censuró que contrajera esas deudas, las que ni siquiera eran en provecho de sus parientes, a lo que respondió el Papa que había contraído aquella deuda por Jesucristo. La mujer salió de allí muy descontenta. Vi que Dios había dado a conocer a este Papa que si no socorría a aquella mujer, ésta llegaría a ser mala. Vi que examinaba y consagraba a los sacerdotes delante de los fieles, y prescribía severamente el modo de conducirse de los eclesiásticos en presencia de los obispos,
mientras estos celebrasen los divinos oficios. También determinó con precisión la jerarquía de los diferentes órdenes. Vi que él introdujo el precepto que manda que los cristianos desde cierta edad reciban por Pascua el Santísimo Sacramento en la iglesia, y que no volvió a permitir que llevaran al Santísimo Sacramento a sus casas, en la cajita pendiente del cuello, por estar las casas muchas veces profanadas con danzas y desórdenes de fiesta. Vi su gran y cordial devoción a la Madre de Dios, y que tuvo muchas visiones de su vida y muerte, por lo cual dispuso que su lecho fuese semejante a aquel en el cual murió la Santísima Virgen. Siempre, al acostarse, procuraba ponerse en disposición semejante al modo como él se la había representado en el acto de morir. Tenía su lecho oculto tras de una cortina. En honra a la vestidura azul de Nuestra Señora, usaba secretamente, debajo de sus vestimentas exteriores, otro vestido del mismo color. Vi que a los que habían sido lanzados de la comunidad por adulterio o por pecados impuros, los admitía de nuevo después de que cumplían las penitencias de la iglesia, y que por eso sostuvo una disputa con un sabio sacerdote. Parece referirse a Tertuliano, nacido en Cartago en el año 160 y convertido al cristianismo en el año 193. Fue rigorista en extremo y montanista. Murió en Cartago en el año 220. Dijo de sí mismo: Miserrimus ego samper, urur caloribus impatientiae, que era excesivamente riguroso y terminó en la herejía. XIII. Ve a San Luis, rey de Francia. San Luis, rey de Francia, vivió desde el año 1215 hasta el año 1270. Hizo la séptima y octavas cruzadas y escenas de las cruzadas. 25 de agosto del año 1820. También me fue mostrado San Luis, rey de Francia, y vi cómo, siendo niño, todavía de 7 años, se preparó con rigurosos ayunos a recibir la Sagrada Comunión. Así se lo confesó a su madre, y pidió con él a la Santísima Virgen, en la iglesia, que le hiciera entender si el niño podía recibir el Santísimo Sacramento. Vi que se le apareció la Virgen y le dijo a la madre que preparara al niño por espacio de 7 días, y luego lo llevara a comulgar, que comulgara ella con el niño y se lo ofreciera, y que ella, la Santísima Virgen, sería siempre su protectora. Vi que sucedió todo esto, y de esto conocí que en aquellos tiempos la religión era enseñada y aprendida mejor que ahora. Vi que en todas sus expediciones San Luis llevaba consigo el Santísimo Sacramento, y que cuando se detenía en algún lugar, mandaba celebrar la misa. Vi también sus cruzadas, y que una vez se suscitó una gran tormenta en el mar, y los que iban en su nave y en las otras clamaron a él para que pidiera a Dios que los salvase. Vi que el piadoso rey, que por entonces no llevaba consigo el Santísimo Sacramento, tomó un niño que había nacido y recibido el bautismo en el barco, y subiendo a cubierta lo levantó y pidió a Dios que por aquel inocente niño los perdonase a todos. Hizo una cruz con el niño, y la tempestad cesó en aquel preciso momento. El rey exhortó después a los suyos a honrar el Santísimo Sacramento, diciéndoles que si Dios había hecho aquel milagro por amor de aquel inocente niño cristiano, considerasen lo que haría en favor nuestro por amor de su Hijo unigénito.